Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Llueve en gran parte del territorio nacional y aquí en la ciudad de Bogotá amanecemos con un intenso frío. Vamos a hablar de cómo el cultivo de los arándanos viene tomando fuerza en varias regiones de Colombia y sus exportaciones están reportando cifras muy positivas, crecimiento a un ritmo de 2 dígitos. También entre hoy y mañana vamos a analizar la situación y los efectos del arancel del 10% impuesto por los Estados Unidos a Colombia y qué va a pasar con los productos del agro que llegan a este mercado. Y por supuesto también tenemos las noticias, los hechos más importantes. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Uno de los cultivos que viene presentando unas cifras extraordinarias tiene que ver con los arándanos, las exportaciones que el año anterior alcanzaron un crecimiento del 85%. Su cultivo se da fundamentalmente en zonas de la región cundiboyacense, también hay cultivos en Cauca, Nariño, Antioquia y en alguna parte del eje cafetero. Vamos a hablar precisamente de este cultivo y nos acompaña el doctor Gabriel Barbosa. Él hace parte de la compañía Netafin, quien a propósito tiene un sistema de riego por goteo que genera mayor rentabilidad en este cultivo. Doctor Gabriel, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Usted es un experto en esta materia del cultivo de los arándanos. ¿Cómo está este cultivo? ¿Cómo está la producción aquí en el mercado colombiano? Nosotros somos de sistemas de riego y sí, obviamente tenemos muy desarrollado todo el cultivo del arándano. Entonces, el tema del arándano en el mundo está creciendo porque la demanda que hoy hay en la cadena alimenticia de esta fruta pues está creciendo a doble dígito cada año. ¿Y debido a qué? Que es una de las frutas que mayor componente de nutrientes tiene. Tiene proteína, tiene hierro y además es una fruta que se usa como un snack. Tiene diferentes usos, es supremamente versátil para su uso. La usan como fruta, como snack, como en yogures, en alimentos procesados. Y lo que les repito, su componente nutricional es muy alto. Para los niños es un excelente desarrollador de los sistemas neuronales. Es una fruta de unas características bien importantes para la nutrición del ser humano. En el mundo no hay cómo abastecer en este momento la demanda. Todo el arándano del mundo sembrado no satisface ni la mitad del arándano que se consume. Y Colombia tiene un beneficio y es que Colombia puede producir arándanos 12 meses al año. La mayoría de los productores de arándano hoy en el mundo tienen ventana. La ventana es que tienen que dejar de producir un tiempo o por clima o por alguna razón. Colombia produce 12 meses al año. ¿En el país cuántas hectáreas pueden estar sembradas con arándanos? Hoy, digamos que en Colombia es un cultivo emergente. Tenemos 750 hectáreas mapeadas en arándano, pero la proyección a 5 o 6 años es que esto debería ser un cultivo tan importante como el mercado de las flores, como el cultivo de las flores, y podría estar sobre las 7.000, 8.000 hectáreas en el país. ¿Con una producción anual de cuánto? Eso depende de la variedad. Es muy difícil decirte, digamos, los kilos producidos porque cada quien tiene su variedad diferente. Ese dato sí te lo quedo debiendo. Ahora, ¿este es un cultivo de todos los climas y de todos los departamentos de Colombia? No, este es un cultivo que se da muy bien en la sabana cundiboyacense y en unas áreas de Antioquia y del eje cafetero también. Es un cultivo que está más o menos entre los 2.500 a los 2.800 metros de altura y es un cultivo que hay que decirlo de alta inversión porque requiere invernadero. ¿Por qué requiere invernadero? Porque la fruta en su cáscara tiene unos altísimos componentes nutricionales y es de la parte más importante de la fruta. Entonces, cuando el arándano está a campo abierto, pues la lluvia
limpia estos componentes y pues no es que se vuelva mala, sino simplemente que pierde características. Entonces es mucho mejor tenerlo en cultivo de protección bajo invernadero. Doctor Gabriel, desde el momento en que se siembra la plántula hasta la primera cosecha, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda? Son más o menos 9 meses, o sea, la planta se importa, es una plántula que ya está enraizada, pues ya es una plántula, no es una semilla, es una plántula. Estas se colocan en unas materas con un sistema de riego de precisión y fertilización de precisión, monitoreo de alta tecnología. Para eso está Netafim y eso se demora 9 meses, desde que la planta se pone en la maceta y llega a producción, 9 meses. Ahora, este cultivo es de una intensidad muy alta en agua, ¿cierto? Este cultivo es de densidad media en agua, no es tan alta y además que, vuelvo y le repito, es vital para este cultivo y todos los cultivos bajo invernadero los sistemas de riego de precisión, que son los sistemas de riego por goteo. Entonces, que eso es lo que desarrollamos nosotros en Netafim. Para allá iba. Ahora, ¿ustedes cómo estructuran este sistema de riego? ¿Cuáles las bondades que tiene para la plantación y para la producción de arándanos? Bueno, para la producción de arándanos, la mayoría de los cultivos que usan sistemas de goteo. El mayor beneficio que tiene un sistema de goteo con fertilización es que tiene una tasa de producción, de eficiencia mayor a los riegos tradicionales, que oscila entre el 32 y el 35% de mayor producción, ¿sí? Otros beneficios que hay es que tiene un ahorro del 50% del consumo en sistemas de riego tradicionales y tiene una reducción de la huella de carbono del 40%. Son sistemas que van con mangueras enterradas con unos dispositivos insertados que se llaman pues los goteros, y para el tema del arándano es un poquito más retador y más exigente porque requiere una coronilla alrededor del árbol. Esa coronilla se llama el netbowl. Ese netbowl tiene entre 4 y 6 salidas de agua en goteo que le entrega exactamente según lo que el agrónomo formule la cantidad de agua y la cantidad de nutrientes a cada planta que necesita, desde una caseta de operación de agua donde se hace todo el monitoreo con unos dispositivos que se llaman Grosser Max, que ellos miden la temperatura, la densidad, la nutrición que necesita, si está, qué nutriente le hace falta, si es elemento mayor, si es elemento menor, y todo el tema de humedad, todo eso. Y de ahí, con ese monitoreo, se coge la data, se hace la formulación y se le entrega exactamente lo que la planta necesita. De ahí es el ahorro de agua y el ahorro de dinero del cultivador en fertilizantes. Sí. ¿Cuánto puede ser el ahorro para un cultivador, para un campesino? Para un campesino el ahorro en agua es del 40%, del 50%, y en nutrientes podemos estar en fertilizantes tradicionales, podemos estar hablando de un ahorro del 45% en el costo de producción de los nutrientes, porque obviamente va con un 90% de precisión a la planta de lo que necesita. Cuando usted fertiliza con fertilizantes tradicionales de piso, pues le está dando de comer a la planta, pero le está dando de comer a la vecindad. Aquí el gotero va directamente a la raíz. Nosotros tenemos un dicho muy tradicional, muy colombiano, y es que los sistemas de riego con fertilización son como una inyección en vena. Va directo a donde tiene que ir con lo que tiene que ir. Y esto le va a generar al agricultor una mayor rentabilidad, pero también una reducción en materia de utilización de agua. Claro, le genera 32 y 35 de mayor productividad, y lo otro es que le genera no solamente la optimización de los fertilizantes, sino una reducción de fungicidas y cosas para enfermedades,
porque la mayor defensa para cualquier tipo de plaga o enfermedad, igual que el ser humano, es una nutrición óptima, ¿no? O sea, si la planta, si la planta está óptimamente balanceada y es robusta en su nutrición, pues es mucho más resistente a las enfermedades por simple biología. ¿Y este sistema ya se ha implementado en Colombia y en otros países? Sí, señor. En los sistemas de riego en Colombia llevan más de 40 años en diferentes cultivos, principalmente en los cultivos bajo invernadero, como son las flores. Hoy en día, con el desarrollo del arándano, pues con los arándanos, tomate, frutales, y en campo abierto estamos con palma, caña, cacao y banano, que son los principales cultivos exportadores. Igual tenemos pruebas y datos de efectividad en arroz, papa, cebolla, hortalizas, limón, aguacate. Es muy importante para estos sistemas, porque el aguacate es una fruta de llenado de agua básicamente, y los cultivadores de aguacate, ahorita que hay tanto boom con el aguacate en Colombia también, pues se ha vuelto primordial para los sistemas, y la necesidad de sistemas de riego y fertilización para los aguacateros ha sido muy grande. Claro. Doctor Gabriel, ¿cuál es la diferencia del riego por goteo con el de aspersión? El riego por goteo es una manguera que va enterrada, sí, que tiene un dispositivo que va soltando goticas, como haga de cuenta una bomba cuando le ponen a uno suero en una clínica, ¿sí? Sí. Y eso va haciendo un bulbo de agua debajo de la tierra que mantiene la humedad necesaria para que la planta absorba tanto el agua como los nutrientes. El riego por aspersión es también un riego se llama también de precisión, pero es un riego que tiene obviamente un dispositivo que, valga la redundancia, es un aspersor que hace un rociado en la planta, a los alrededores de la planta, y el agua baja en filtración natural. Ahora, ¿qué es lo bueno del filtrado? Pues que es más fácil para cubrir grandes extensiones en cultivos como la palma, como la caña, ¿sí? Aunque hoy en día en el mundo, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, bueno, y en otros lugares del mundo, el riego por goteo en caña y palma ya están altamente desarrollados. En Colombia ya hemos comenzado en la zona de Magdalena el riego por goteo, en el Valle del Cauca, en la caña, estamos haciendo aspersión en el llano, pero esa es la diferencia. El uno es como una regaderita y el otro es como un gotero. Sí, señor. Me queda una duda. ¿El mayor productor de arándanos de esta zona de Latinoamérica es Perú o Chile? El mayor productor de arándanos, eso es un trofeo que se pelean ahí como el pisco, pero sí, está entre esos dos países. Hoy en día yo pienso que es Perú. Ellos tienen ventana de producción y tienen proyectos muy grandes. De hecho, las compañías más grandes de esta fruta son peruanas, sí. Pero sí, yo creo que hoy en día es Perú el mayor productor. Y finalmente, bueno, para las personas que estén interesadas de pronto en este sistema de riego por goteo, ¿dónde pueden conseguir más información? Pues nosotros estamos en todas las redes sociales. Tenemos una página que se llama www.netafim.com. Ahí nos pueden conseguir. Tenemos canales de comunicación. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en todas las redes sociales. Y por la página web es un buen canal. Ahí tienen toda la información de teléfonos, de toda la gente de la compañía. Sí, señor. Pues, doctor Gabriel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien y buena mañana. El agro es noticia en Al Campo. Avanzamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar
los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. El gobierno de Boyacá lanzó la 8ª convocatoria del Fondo Finca, que tiene más de 3.000 millones de pesos para apoyar proyectos de la agroindustria alimentaria en el campo. Este fondo busca ayudar a los agricultores y fortalecer la agroindustria en el departamento. La convocatoria está abierta para organizaciones de productores, cooperativas, sociedades agrarias de transporte y, por supuesto, empresas del campo que estén legalmente constituidas y operando en Boyacá. Se van a priorizar proyectos que incluyan a mujeres rurales y campesinas, destinando al menos el 50% de los recursos agrupados, donde el 80% sean mujeres. La convocatoria va a estar abierta del 2 al 30 de abril hasta las 4 de la tarde. Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 355 millones de pesos, cubriendo hasta el 60% del costo de esta iniciativa, mientras que el proponente deberá aportar al menos el 40% en especie o efectivo. En esta edición del Fondo Finca se enfoca en proyectos de agroindustria y poscosecha. Se van a priorizar cultivos como la papa, el café, la caña, panela, cacao, frutales, hortalizas y leguminosas, así como la producción apícola, bovina y ovina, como también caprina en la línea láctea. Los interesados cuentan con 2 opciones para enviar sus proyectos. Primero, por el correo electrónico convocatoria.agro@boyacá.gov.co, y la segunda, llevar los proyectos a la Secretaría de Agricultura en la ciudad de Tunja, que está ubicada en la carrera 9ª, número 1750, segundo piso. Y de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas de Colombia alcanzaron los 1.143 millones de dólares, lo cual representó un aumento del 18,7% en febrero del presente año, comparándolo con igual periodo del año anterior. Los productos que más aumentaron sus ventas en los mercados internacionales fueron café sin tostar, con un repunte del 70,1%, los extractos y concentrados de café, con un aumento del 49,1%, el aceite de palma 31,3% y el aceite de soya con un alza del 277,6%. En los 2 primeros meses del presente año, las exportaciones del sector agropecuario, alimentos y bebidas sumaron 2.288 millones de dólares, con un crecimiento del 29,5%. Este crecimiento muestra que Colombia tiene un gran potencial para producir alimentos de calidad y venderlos en el extranjero, lo que mejora los ingresos de los campesinos colombianos. Y continuando con las exportaciones de productos colombianos a los mercados internacionales, la Asociación Nacional de Comercio Exterior confirmó que el cacao y sus derivados duplicaron sus ventas y llegaron a 265 millones de dólares el año anterior. El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina. Las últimas cifras de exportaciones registran un crecimiento extraordinario de las exportaciones de cacao. Creo que es un producto que de tiempo atrás se ha venido hablando como promisorio, como alternativa incluso a muchos cultivos ilegales. ¿Qué ha pasado? Hay una caída en la producción, particularmente países que son líderes en la producción de cacao han disminuido su oferta y han permitido que países que están empezando a surgir en este mercado aparezcan con relativa importancia. Es el caso de Colombia. Colombia tiene producción de cacao de buena calidad y algunos productores, incluso de otros bienes, café por ejemplo, empiezan a combinar también producciones de cacao. El dirigente gremial aseguró que el cacao colombiano tiene un gran potencial en los mercados internacionales debido a su buena calidad. Vislumbrar que las posibilidades de afianzarse Colombia en la producción y en la exportación de este tipo de bienes es bien positiva. Podemos seguir en esta senda y creo que, repito, surge como una alternativa legal a los cultivos ilegales. Tenemos que seguirle haciendo monitoreo al comportamiento del cacao, porque Colombia puede empezar a entrar a nichos muy importantes de cacao de calidad, de sabor, de aroma. Muy importante entonces hacer seguimiento
a la evolución de este producto. De las buenas noticias que se están presentando en materia de exportación de cacao, también les contamos que para combatir la plaga del picudo negro que afecta los cultivos de coco en Nariño, los productores del departamento han recibido el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario ELICA. Esta entidad ha destinado 2.000 millones de pesos para la instalación de trampas y la dotación de 4.000 feronomas que serán distribuidas en 4 fases a los productores de la zona. Pero también se van a erradicar 100.000 palmas de coco que están afectadas en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Olaya, Herrera y Mosquera. El gerente del ICA en Nariño, Jorge Zambrano, dijo que se seguirán apoyando a los cultivadores con charlas, trampas y un monitoreo continuo. Es importante recordar que Nariño es el principal en la región productora de coco en Colombia, con unas 5.000 hectáreas cultivadas que representan el 80% del mercado a nivel nacional. Y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, confirmó que se va a realizar la primera gira técnica de ganadería a Bolivia. Dijo que es una experiencia internacional que va a permitir conocer de primera mano modelos exitosos de ganadería tropical, genética de alto rendimiento y tecnologías aplicadas al sector productivo. Esta gira representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la ganadería y abrir nuevas puertas de conocimientos e innovación. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Este año vamos a Bolivia y la gente tiene una idea equivocada de Bolivia. Claro, Bolivia es andina, La Paz queda en la cordillera de los Andes, pero Bolivia tiene más de 40 millones de hectáreas que son planas, altamente fértiles, que van justamente hacia la frontera de Argentina, de Brasil, muy ricas y donde se puede hacer y se están haciendo unos desarrollos demasiado importantes. Pues aquí hay 40 millones de hectáreas, de las cuales 12 están desarrolladas con alta tecnología en soya, en maíz, en sorgo y también en ganadería. Una ganadería que se está haciendo con todos los adelantos que tienen brasileros, paraguayos, argentinos y en consecuencia merece la pena visitarla. Yo los invito para que vean cómo se ha venido desarrollando esa inmensa frontera que algún día tendrá la oportunidad de ser despensa de buena parte del mundo gracias a la inversión, al desarrollo, no solamente de los bolivianos, sino también de los países vecinos que han llevado tecnología y bienestar a esa región. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, la visita que van a realizar ganaderos a Bolivia. Y finalmente un estudio reciente del Grupo de Fisiología de Peces de la Universidad Nacional de Colombia ha descubierto que el ajo en polvo tiene propiedades que podrían mejorar la salud de la tilapia roja, también conocida como mojarra roja, al reducir sus niveles de glucosa y colesterol en la sangre. Aunque este hallazgo aún está en desarrollo, es de gran importancia para los piscicultores que buscan métodos naturales para mantener la salud de sus peces y reducir la dependencia de antibióticos, especialmente después de la alta mortalidad registrada en esta especie en el 2023. En el estudio, que busca dietas y suplementos beneficiosos para la tilapia roja, se alimentaron 81 peces con ajo en polvo. Los resultados mostraron mejoras significativas en su salud, ya que la incorporación de este producto hizo que los peces fueran más resistentes a enfermedades y al estrés causado por cambios de temperaturas. La investigación destaca que fortalece las defensas de la tilapia roja, puede protegerlas mejor contra bacterias y virus en los estanques de cultivo, aunque aún no se sabe si el ajo afecta el sabor de la carne. Sin embargo, el estudio es un paso importante para proteger a la tilapia roja en el país, un pez muy apreciado y cultivado. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Vamos a hablar de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de establecer aranceles generales para la mayoría de países a nivel global. En el caso de Colombia, el arancel es del 10%. Debemos indicar que cerca del 51% de la canasta exportadora del país no estaría sujeta a este nuevo arancel, que corresponde a petróleo y oro, que quedaron excluidos de esta medida, mientras que el 49% sí estaría con este arancel del 10%, y un caso particular es el del aluminio, que enfrentaría una decisión, un arancel del 25%. Pero ¿cuál es el efecto para el sector de la agricultura? Nos lo explica el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Y por supuesto que el gobierno colombiano también, como lo anunció la canciller, no vayan a tener acciones retaliatorias, porque ustedes saben que para producir el pollo, el huevo, el cerdo,
la leche y otros productos de proteínas de origen animal, tenemos que traer más de 8 millones de toneladas de insumos, la gran mayoría, maíz, frijol, soya y torta de soya vienen de los Estados Unidos. Retaliar sería un golpe contra la canasta familiar. Una de las medidas que apunta el gobierno del presidente Gustavo Petro es buscar nuevos mercados, diversificar las exportaciones para evitar los efectos de este arancel del 10%. Pero ¿cuál es la posibilidad de poder diversificar y poder conseguir nuevos mercados? Pues mire, todos los productores y empresarios que están en los mercados de exportación nunca se casan con un solo mercado, pero hay que tener presente lo que tú estás diciendo. Para poder llegar a un mercado, en el caso del sector agropecuario, no es solamente no tener aranceles, hay que tener los protocolos de admisibilidad. Y les pongo dos ejemplos. El aguacate Hass, cuando se buscó la admisibilidad en Estados Unidos y Japón, fueron procesos que tomaron más de 10 años. Y por eso es que siempre reclamamos única despolitizado, única fortalecido, para que cumpla su misionalidad como lo debe hacer. Pero, presidente, por ejemplo, algunos productos del agro estaban entrando al mercado de Estados Unidos con 0%. Por el TLC, ahora quedan con el 10%. No se pierde competitividad, por ejemplo, con mercados como el de las flores, el del limón y el mismo aguacate. Indiscutiblemente, mire, en el caso de las flores, el 80% de las exportaciones de flores van para Estados Unidos, como lo ha hecho el presidente Azocolflores, primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos también. Es muy difícil pensar en otros mercados por muchas razones, admisibilidad, el costo de los fletes, el transporte y demás. El caso de la tilapia es otro también. Nosotros somos los mayores exportadores de tilapia fresca a Estados Unidos, principalmente al estado de la Florida y al estado de Nueva York. Entonces, por más de que digan que le pusieron más arancel a Vietnam y ahora la China, ellos venden es pescado congelado y el nuestro es fresco. Entonces, cada sector tiene su viacrucis, por ponerlo de esa manera, y qué bueno que podamos trabajar de la mano con el gobierno, pero aterrizándonos a la realidad de lo que se puede hacer. Pero también el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, explicó qué tan fácil es llegar a un mercado potencial que está mirando la actual administración para que los productos colombianos puedan llegar a más de 1.200 millones de consumidores. Eso no es tan fácil. Mire, cuando el presidente Duque estaba en ejercicio del gobierno, tuve la oportunidad de acompañarlo a la China para mirar el tema del acceso de muchos de nuestros productos. Y se habló mucho del banano en su momento, también de la carne de cerdo. Pero esos son procesos que primero necesitan decisión política del presidente o del jefe de Estado del gobierno que va a recibir, y después las visitas de admisibilidad, y por eso les pongo el caso del aguacate y demás. Entonces eso puede ser muy fácil decir vamos ahora a diversificar mercados, pero como se le dijo entonces al exministro Luis Carlos Reyes, no crean que los empresarios no han pensado en diversificar y lo vienen haciendo siempre, porque como decimos en el agro, uno no pone todos los huevos en la misma canasta. Bueno, y el empleo, ¿cuánto podría perderse muchos empleos con ese suba de aranceles? Pues hay que mirar el detalle y la evolución del día a día, pero les pongo un ejemplo. En el caso del aguacate Hass son más de 79.000 empleos directos en más de 220 municipios del país. Las flores solitas son más de 250.000 de empleos, la mayoría mujeres, y todos estos sectores son empleos formales. Así que por eso me gusta mucho que el gobierno le ponga foco de atención al agro. Esperamos sentarnos con la canciller, con la ministra encargada de Comercio, con la ministra de Agricultura, porque eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, aterrizados a la realidad y lo que realmente se puede hacer en el corto plazo. Pero también los empresarios colombianos están trabajando en la búsqueda de alternativas, no solamente con el tema del arancel, sino explorando qué se puede hacer para evitar que este arancel del 10% impacte al sector agrícola, pero también se puedan perder empleos. Pues mire, para nosotros el gobierno tiene que ponerse las pilas independientemente si hay ministro o ministra encargada. Al final, cuando uno es funcionario público tiene que ejercer unas responsabilidades, pero lo importante es trabajar con los que están de dolientes de este tema, y así nos han convocado a reuniones y ojalá podamos actuar rápidamente. Pero es que estamos enfrentados a una guerra comercial donde son dos gigantes peleando y nosotros somos un país relativamente mediano o pequeño, y en eso también tenemos que ser realistas. Hay que buscar que Estados Unidos elimine esos aranceles para nuestros productos, porque es nuestro mayor socio comercial en el caso del agro, que es el tema de inmediato plazo. Y lo otro son tareas que venimos realizando, pero como les digo, 10 años para la admisibilidad del aguacate Hass, pues aquí hay que aterrizarnos también en lo que se puede hacer. Ojalá se pueda hacer más rápido, pero pues la historia nos dice otra cosa. Pero también dio a conocer cuáles son los productos más afectados, más impactados
por esta decisión de los Estados Unidos. Todos los productos van a tener una pérdida de competitividad, habrá que ver cómo reacciona el consumidor norteamericano, porque eso es un tema de un país que tiene una inflación del 2.9 anual, de entrada le ponen un arancel del 10%. En el caso del aguacate es verdaderamente preocupante, porque los mexicanos no tienen arancel y no van a tener arancel a propósito de la lista que sacó el presidente de Estados Unidos. Colombia con un 10% de arancel, pues ¿qué van a hacer los compradores de aguacate? ¿Van a preferir más el mexicano que el colombiano o van a empezar a decirle a los exportadores bájenme los precios del aguacate? Y eso es un efecto dominó hacia atrás. ¿Cuánto podría dejar de crecer la economía? Y más que la economía del agro, teniendo en cuenta que el año pasado fue bien, más de un 10% y este año también pintaba bien. Luis Enrique, mire, yo lo digo de esta manera, la mitad de mi junta directiva, que son 21 gremios de la producción, son exportadores y la mayoría de Estados Unidos. Eso da una dimensión de la importancia que hoy las exportaciones y ese socio comercial tienen para el crecimiento del sector. ¿Qué sectores crecieron más el año pasado? El café, el cacao, el aguacate Hass y las proteínas de origen animal. Los tres primeros, su principal mercado es Estados Unidos y Europa. Y los tres últimos, las proteínas de origen animal, necesitan insumos que traemos de Estados Unidos. Ahí tiene usted. Y sumado a eso el dólar caro. Claro, entonces por eso lo que está pasando en los mercados internacionales, en las bolsas, las acciones y lo que va a pasar con la tasa de cambio, pues hay que monitorearlo permanentemente y necesitamos un equipo de gobierno no solamente dedicado sino competente porque estamos en el filo de la navaja con esta situación global. ¿Qué va a pasar en el caso puntual del café? Porque se dice que hay unos países que recibieron aranceles mayores, pero se dice también que en México empezaría a cortar esa brecha que tiene. Claro, el caso de Vietnam que ha sido tan mencionado en estos días, evidentemente puede haber oportunidades, pero en eso yo honestamente prefiero no anticiparme a los hechos, porque esto es un ajedrez donde cada quien se va moviendo. De pronto si esta entrevista la volvemos a hacer mañana, ya con lo que decidió la China hoy, Estados Unidos cambia de postura y por eso es bueno monitorearlo permanentemente y saber cómo actuamos conjuntamente con el gobierno para minimizar el impacto negativo que esto pueda generar en los sectores que he mencionado y si hay oportunidades en otros, pues también aprovecharlas. Pero tengan presente algo, la producción agropecuaria no se cambia de un día para otro, porque el café que está en las matas de café hay que esperar a que se coseche. Lo mismo las frutas que están creciendo en los árboles o las gallinas y los pollos que están creciendo. Finalmente, el dirigente gremial dio a conocer cuáles son los productos que tienen mayor acogida en el mercado de los Estados Unidos y que podrían tener, de cierta manera, un alto riesgo por este arancel del 10% anunciado por parte del presidente Donald Trump. Bueno, el top 3 que se va para los Estados Unidos evidentemente son las flores, el café y ya empieza después el banano, obviamente la panela, la tilapia, el aguacate Hass particularmente. En el caso de la China, por lo que hemos tenido es esporádicamente la exportación de banano, como ustedes lo saben, y hay un gran esfuerzo exportador. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda esta corrida de aranceles, en el momento en que tenga un impacto en los precios de los commodities y particularmente de los insumos, esto le puede dar la vuelta. Mire lo que pasó con Canadá. Estados Unidos le iba a poner aranceles al potasio que viene de Canadá, que se usa para los fertilizantes, y eso es una variable que ha pasado de agache. Así que nos toca monitorearlo, porque más allá de lo que exportemos a la China o podamos exportar, es cómo tanto productos finales e insumos definen la suerte de la seguridad alimentaria y el costo de la comida. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, explicando en detalle qué va a pasar con el sector, con el agro en Colombia por este arancel establecido por parte del gobierno de los Estados Unidos para el caso de Colombia del 10%. Tendrá definitivamente un efecto directo en productos que llegan con un arancel cero. Estamos hablando del café, las flores, frutas exóticas, pero también está el aguacate Hass que ha tenido una gran acogida en el mercado de los Estados Unidos. Se van a presentar reuniones, encuentros con el fin de buscar alternativas de solución para que no afecte tanto esta situación del arancel a los productos agropecuarios. Hay que señalar que las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos alcanzan unos 50.000 millones de dólares. Estamos hablando aquí tanto de importaciones como de exportaciones. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. El 80% de la exportación de flores colombiana llega al mercado de los Estados Unidos. Es el principal socio, no solamente comercial, sino también para este sector del agro en Colombia. Por esta situación, genera preocupación el arancel anunciado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y a esta hora de la mañana saludamos al presidente de Azocolflores, el doctor Augusto Solano, para analizar esta situación. Presidente, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, presidente, para el sector agrícola y en especial para el sector floricultor, ¿tiene algún impacto este arancel del 10%? Indudablemente, los aranceles no son bienvenidos. Durante muchos años trabajamos para tener acceso directo sin aranceles a los Estados Unidos a través del ATPA, del APDEA, y después un proceso muy largo, muy dispendioso para lograr el TLC. Claro que sí. Es importante no tener aranceles, ya lo hemos logrado en casi todos los mercados que nos interesa, excepto los países EFTA. De manera que el acceso sin aranceles es fundamental, y especialmente en los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, porque el 80% de las flores colombianas que se exportan van a los Estados Unidos. En algún momento en el acuerdo comercial, el TLC, ¿existía alguna cláusula que blindara al sector agrícola de esta clase de aranceles o no? No, realmente no hay una cláusula que la blinde contra lo que está utilizando el presidente Trump, que es un tema de emergencia nacional. De manera que por ese lado no hay nada que hacerlo. Lo que sí es obvio desde el principio, y creo que el primer país que se dio cuenta de eso fue Colombia, es que el presidente Trump negocia. Y Colombia fue tal vez el país que primero negoció. El 26 de enero, domingo, Colombia negoció con Estados Unidos exitosamente y logró que no nos impusieran un arancel del 25%, que hubiera sido catastrófico en medio de San Valentín. Doctor Augusto, este 10%, ¿cómo se transfiere a la exportación de flores al mercado de los Estados Unidos? Cada productor y exportador lo manejará a su leal saber y entender. La formación de precios es individual, cada uno verá cómo lo maneja. Eso me imagino va a depender de cada canal, de cada segmento. Es distinto lo que puede hacer una floristería que compra flor en la Quinta Avenida a una floristería en un pueblo de Kansas. Es distinto el planeador de eventos y la persona que va a hacer un matrimonio en Key Biscayne y otro que lo hace en Hialeah. Habrá unos que absorberán el arancel, otros se distribuirá. De manera que eso es caso por caso, no hay una regla. Y adicionalmente nosotros somos muy respetuosos del Sherman Act, que es que el tema de precios es individual y no debe haber componendas de cómo se deben formar los precios. Entonces habrá que ver cómo funciona y cada caso será distinto, y cada exportador o importador, diría yo, porque quien paga el arancel es el importador en los Estados Unidos. ¿Eso tiene algún impacto, por ejemplo, en el costo de producción, en la mano de obra en Colombia? Pues en el momento en que un importador le quiera descontar el arancel al productor, pues el productor se va a ver afectado. No creo que se vaya a afectar inmediatamente la mano de obra, pero sí se va a ver afectado su margen. Lo que preocupa hacia adelante, si se transfiere, es que el consumo se afecte. Porque este es un producto del ingreso disponible de las personas, y entonces en una situación inflacionaria que se afecte el empleo allá, pues este tipo de productos podría afectarse su demanda, y pues eso ya genera una cadena de efectos, ya sea en precio o en producción. Y este es un sector que requiere generar un flujo de caja importante para reinvertir. Requiere mucha reinversión porque este es un producto agrícola, pero que se tiene que estar renovando, hay que estar cambiando las variedades. Este es un negocio que se mueve con la moda. No solo es un negocio agrícola, sino que se mueve con la moda. Entonces el mercado pide nuevas variedades, nuevos colores, nuevas texturas, y hay que invertir en variedades que son propiedad intelectual, la gran mayoría de casas extranjeras, y que es lo que más vale en un cultivo. Cambiar un cultivo, renovar un cultivo de
de rosas, por ejemplo, y poner una nueva variedad puede costar entre $150,000 y $200,000 la hectárea, solamente el material vegetal. Entonces, es muy exigente en flujo de caja. Presidente, ¿usted ve la posibilidad de una renegociación con el presidente Trump para reversar este arancel? Pero obviamente lo que pasa es que nos está dejando el tren. Lo dije al principio, nosotros fuimos los primeros en negociar ese 26 de enero, la canciller Laura Sarabia y el embajador lo hicieron, y el presidente Trump lo ha dicho reiteradamente, hasta tal punto que anteayer se decía que ya habían 50 países que habían levantado la mano y que ayer ya eran 70. Creo que la visita de la secretaria Christine Noam, hubiera sido el momento ideal para haber hecho ese anuncio que Colombia quería sentarse a negociar. Lo primero que hay que averiguar es qué es lo que hay para negociar del lado de allá. Del lado de acá sabemos, queremos que nos quiten los aranceles o al menos nos lo rebajen sustancialmente. Pero del lado de allá hay que averiguar, hay muchos temas pendientes en los temas, en la relación comercial, tanto en el lado agrícola como en el lado manufacturero, reglamentaciones. Eso es lo más importante, averiguar qué es lo que en un momento dado estaría dispuesto a negociar el gobierno del presidente Trump. Y lo está haciendo. Yo creo que cada hora que pasa es una hora perdida en hacer ese anuncio. Ustedes con la canciller y otros voceros del gobierno han trabajado como una hoja de ruta. ¿Cuál es el punto primordial e inmediato? Usted dice que hay que negociar, hay que buscar un acercamiento con el gobierno Trump, pero ¿cuándo se va a dar eso? Pues esa es la pregunta. Están yéndose por un camino de las cláusulas administrativas del TLC, pero eso es otra cosa. Aquí es una cosa muy fácil, muy directa, como la han hecho los demás países. Que se vayan a hacer muchas más cosas en la relación y en ver cómo se diversifican mercados, cómo se mejora la competitividad del país. Todo eso hay que hacerlo. Pero lo prioritario es esto, y realmente preocupa que no se vea un mensaje claro y contundente en ese sentido. Pero esperamos que se tome pronto. Yo creo que fue muy positivo de parte de la canciller citar a esta reunión el día de ayer con la ministra de Agricultura y la ministra encargada de Comercio, la presidenta de ProColombia, el viceministro de Comercio, que es gran conocedor de todos estos temas. Fue muy positiva con un grupo de gremios para hacer un bloque, para analizar esto, pero hay unas cosas que necesitan oportunidad y rapidez, de manera que estamos a la expectativa que ojalá ese paso se dé lo más pronto posible. Doctor Augusto Solano, en medio de estas dificultades, una noticia positiva para ustedes es el dólar. Con una tasa de cambio alta, pues reciben más recursos, más plata por las exportaciones, más pesos colombianos. ¿Es así? ¿Es una buena noticia para ustedes? No, la tasa, pues ahora lo que acaba de pasar es que se fortaleció el dólar, se devaluó el peso, y eso nos favorece a todos los exportadores y favorece también la producción nacional de que empiecen a entrar, porque ese es otro riesgo, que con los aranceles que le ha puesto Estados Unidos a China, pues todos esos productos empiecen a llegar a precios muy bajos a competir con la producción nacional. Pero una tasa de cambio, en el fondo, desde el punto de vista nuestro, es un arancel muy efectivo. Entonces, para los exportadores, esta corrección de la tasa de cambio, que desde el punto de vista nuestro estaba en mora de ocurrir, es favorable y ayuda en un momento dado a compensar lo de los aranceles. Pero como siempre en estos temas de la tasa de cambio es cuánto tiempo va a durar. Sí. Si es un tema de una semana, 2 semanas, va a ser 6 meses, va a ser una tendencia. Ahí viene la gran pregunta, pero bienvenida. El tema de la sostenibilidad ahora sí que está jugando un papel clave y fundamental en materia de conquistar los mercados a nivel global, a nivel internacional, ¿no? Indudablemente. Ese es un tema que
además de la calidad o inclusive por encima de la calidad, está siendo prioritario en muchos mercados, especialmente en Europa. Con el Pacto Verde y cada vez más exigencias, cada vez más prohibiciones en el uso de agroquímicos, hace necesario que recurramos a los biocontroladores y en general poder contar con certificaciones que le garanticen al consumidor que ese producto se ha producido de manera responsable, tanto en lo ambiental como en lo social. En el caso de las flores colombianas, ese camino se ha venido recorriendo desde hace más de 30 años. Contamos con una certificación Flor Verde ya reconocida internacionalmente. Entonces, ahora que estamos en momentos de dificultades comerciales, de abrir nuevos mercados, este es un elemento fundamental para poder tener éxito en esos mercados tan exigentes. Pues presidente, como siempre, usted muy amable con Caracol Radio, un feliz día, muy gentil. Con muchísimo gusto, que esté muy bien. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Hasta entonces.